hablan de migrantes y no de inmigrantes. ¿Te habías puesto a pensar por qué? El cambio de terminología en temas de inmigración y emigración. Concepto de inmigración, emigración y migración. Para entender el cambio en el uso de los términos, en este caso específico, la palabra migración, que ha reemplazado a las palabras inmigración y emigración, es fundamental definirlos de acuerdo con fuentes oficiales para saber de qué estamos hablando realmente. Real Academia Española, RAE. Inmigración. Acción y efecto de inmigrar, es decir, la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Emigración. Acción y efecto de emigrar, es decir, la salida de personas de un país o región para establecerse en otro. Migración. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Diccionario Hispanoamericano y organismos internacionales. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, y la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, han adoptado migración como un término paraguas, evitando distinguir entre quienes entran, inmigrantes, y quienes salen, emigrantes, de un país. La diferencia clave es que migración es un concepto genérico, mientras que inmigración y emigración describen direcciones específicas del movimiento. Este cambio en el lenguaje no es casual y tiene implicaciones ideológicas que pueden repercutir en las estadísticas, o mejor dicho, no brindar información real ni concreta sobre determinados temas. ¿No es lo mismo inmigrante y migrante? No, no es lo mismo, Julie. Un inmigrante es alguien que llega a otro país, mientras que un migrante puede ser cualquier persona que se mueva, ya sea dentro de su propio país o hacia otro. Entonces, si se habla de migrantes, ¿no se sabe si entran o salen de un país? Correcto, Julie. El término migrantes es ambiguo porque no distingue entre quienes entran, inmigrantes, y quienes salen, emigrantes. Esto dificulta conocer el flujo real de personas en las estadísticas, especialmente en lo que respecta a la inmigración ilegal. Esta ambigüedad puede ser parte de una estrategia para minimizar la visibilidad de los problemas asociados con el control fronterizo, especialmente en regiones como Europa. Migración nacional e internacional. Más que cruzar fronteras. Cuando se habla de migración, muchas veces se piensa solo en personas que dejan su país para vivir en otro. Sin embargo, migrar no significa solo salir de un país, sino mudarse de un lugar a otro, ya sea dentro del mismo país o a otro distinto. Existen dos tipos principales de migración. 1. Migración nacional o interna. Es cuando las personas se trasladan dentro de su propio país. Puede ser de una ciudad a otra, del campo a la ciudad o de una región a otra. Esto ocurre por motivos de trabajo, estudio, cambio de clima o búsqueda de mejores condiciones de vida. 2. Migración internacional. Es cuando una persona cambia de país. Aquí hay dos términos clave. Inmigración, cuando alguien llegara a un país para vivir en él. Y emigración, cuando alguien deja su país para mudarse a otro. A menudo, se usa la palabra migración solo para referirse a quienes cruzan las fronteras, pero esto es incorrecto. Las políticas de inmigración y emigración regulan la entrada y salida de personas de un país, pero no afectan a los que se mudan dentro de él, migración interna. Por eso, usar el término migración de manera general, para hablar solo de movimientos internacionales es incorrecto. La migración no es solo internacional, también ocurre dentro de los países. No diferenciar estos conceptos puede llevar a errores, a las políticas a implementar y sus efectos en la población. Pero en la actualidad, tiene una clara intención de tipo política e ideológica. Erradicación de los términos inmigrantes y emigrantes por razones ideológico-políticas. En las últimas décadas, ha habido un esfuerzo sistemático por eliminar las distinciones tradicionales en los términos migratorios.
Este fenómeno puede entenderse dentro del marco de la Agenda 2030, el globalismo y la erosión de los conceptos de nación y soberanía. Suprimir las fronteras entre los países. Usar migrantes sin distinción refuerza la idea de un mundo sin barreras nacionales, alineándose con políticas progresistas globalistas. Un claro ejemplo es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, año 2018, donde se promueve la movilidad humana, sin mencionar los derechos de los países. A limitar el ingreso de personas. Otro caso es la Unión Europea, que ha criticado a países como Hungría y Polonia por establecer controles estrictos en sus fronteras, haciendo uso de su propia soberanía en su territorio. Mientras que por otro lado se impulsa una narrativa que favorece la inmigración sin condiciones y de otros continentes, con culturas y valores diferentes a las del mundo occidental. Control ideológico desde el cambio de palabras. Al diluir términos específicos, se manipula la percepción pública, promoviendo la idea de que la inmigración es un derecho absoluto sin restricciones. Un ejemplo concreto es el caso de Estados Unidos, donde en la administración Biden se había promovido un discurso humanitario, que elimina distinciones entre inmigrantes legales e ilegales, dificultando el debate sobre la seguridad fronteriza en Estados Unidos de América. Incentivos políticos y económicos. Organismos internacionales y gobiernos globalistas buscan fomentar la libre circulación, sin reconocer las consecuencias sociales y económicas. La Unión Europea. La Unión Europea ha promovido la llegada de inmigrantes desde África y Medio Oriente, con el argumento de cubrir la falta de mano de obra, sin considerar el impacto cultural y de seguridad en los países receptores. Ejemplo de ello es Alemania, donde la política de puertas abiertas de Angela Merkel en 2015 generó un incremento en la criminalidad y tensiones sociales. Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América, la administración de Joe Biden hasta 2024 había impulsado las políticas inmigratorias, con la justificación de la inclusión y los derechos humanos, lo que ha provocado un incremento en la crisis fronteriza con México y una sobrecarga de servicios públicos en estados como Texas y California. Durante la administración del expresidente Joe Biden hasta 2024, se registró el ingreso de aproximadamente 5.8 millones de inmigrantes a Estados Unidos. Políticas de Donald Trump. Durante su primer mandato, Trump implementó el programa Remain in México, MPP, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resolvían sus casos, reduciendo así la inmigración ilegal. Además, estableció restricciones más estrictas para impedir la entrada de personas con antecedentes penales o posibles vínculos con grupos extremistas. Estas políticas fueron eliminadas por la administración Biden, lo que provocó un incremento en el flujo migratorio sin controles efectivos, incluyendo el ingreso de individuos con antecedentes criminales. En su segundo mandato, que comenzó en 2025, Trump implementó nuevas políticas más agresivas para enfrentar la inmigración ilegal. Entre ellas, se destacó la reactivación del programa Remain in México y la construcción de barreras fronterizas adicionales, con un enfoque en zonas clave de alta actividad migratoria. Además, se introdujo un sistema de expulsión rápida, donde aquellos inmigrantes detenidos en la frontera serían rápidamente deportados sin la posibilidad de solicitar asilo, reduciendo significativamente la demora en los procesos. Trump también propuso medidas para restringir el acceso a beneficios públicos para aquellos que ingresen ilegalmente, asegurando que solo los inmigrantes legales pudieran acceder a ciertos servicios. Estas nuevas políticas fueron diseñadas para controlar de manera más eficaz el flujo inmigratorio y asegurar la protección de la soberanía fronteriza. España e Italia. El gobierno progresista de Pedro Sánchez en España y los gobiernos previos en Italia, antes de la llegada de Giorgia Meloni, han impulsado políticas inmigratorias que, sin establecer límites claros, contribuyeron a una crisis inmigratoria en el Mediterráneo. Bajo estas políticas, ONGs como Open Arms han facilitado el traslado masivo de personas,
sin evaluar adecuadamente su impacto en la seguridad y el empleo local. A partir de 2025, la crisis migratoria se extiende por toda Europa, siendo un desafío constante para los países del continente que ahora enfrentan una presión sin precedentes en sus sistemas sociales y económicos. Análisis de discursos, ONU, Agenda 2030, Gobiernos globalistas y políticos. El cambio en el lenguaje migratorio no es casual ni espontáneo. Es promovido activamente por organismos internacionales, gobiernos globalistas y actores ideológicos, con una agenda clara: borrar la distinción entre inmigración y emigración, para debilitar cualquier regulación nacional sobre el movimiento de personas. Para que quede claro, trata el progresismo globalista de que un país no pueda decidir soberanamente sobre su propio territorio, sino que esa decisión sea tomada por un organismo supranacional. ONU y OIM. La redefinición del concepto de inmigración. Organismos como la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, han adoptado un enfoque ambiguo en la redefinición de la migración, utilizando un lenguaje impreciso en sus documentos oficiales. Al reemplazar términos como inmigrante y emigrante por el generalista y difuso término migrante, se diluye la distinción entre las personas que entran y las que salen de un país, lo que complica la comprensión real de los flujos migratorios. Este enfoque, más que proporcionar claridad y datos útiles para la toma de decisiones políticas, parece responder a una agenda globalista, que busca promover una narrativa que minimice las preocupaciones sobre el control de las fronteras nacionales y el impacto de la inmigración masiva. Al evitar términos técnicos, estas instituciones imponen un discurso ideológico que no refleja la realidad de las dinámicas migratorias, lo que reduce la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones basadas en datos precisos y específicos, cruciales para la seguridad, la economía y la integración social. Ejemplo. En el Pacto Mundial sobre Migración, 2018, de la ONU, se enfatiza la protección de los derechos de los migrantes, sin hacer distinción entre inmigrantes legales e ilegales. Además, se promueve la idea de facilitar la movilidad humana, eliminando cualquier énfasis en el control de fronteras. Este cambio no es inocente. Al borrar la distinción entre inmigración ordenada e inmigración ilegal, se presenta cualquier intento de regulación o control inmigratorio como algo moralmente cuestionable. El término migrante se convierte en una herramienta discursiva para desacreditar a aquellos que defienden el control de las fronteras, etiquetándolos, por implicación, como inmorales o insensibles. De esta forma, se mezcla ideología con un engaño discursivo que busca cancelar cualquier oposición legítima a políticas inmigratorias descontroladas, creando un ambiente donde la crítica al concepto de inmigración masiva queda estigmatizada y descalificada como un ataque a los derechos humanos. Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro 2045. Un enfoque ambiguo sobre la inmigración y la legalidad. La Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro 2045 promueven la movilidad segura y buscan eliminar la ilegalidad. Pero lo hacen con un enfoque que plantea serios interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y consecuencias. En su objetivo 10.7, la Agenda 2030 se enfoca en facilitar la inmigración y la movilidad de las personas de manera ordenada, segura y regular. Si bien se menciona la legalidad, no aborda de manera clara ni directa la soberanía nacional, ni los derechos de los estados para controlar sus fronteras, lo que deja a los países sin las herramientas necesarias para gestionar de manera autónoma su política inmigratoria. Además, se omite cualquier referencia a los efectos negativos de una inmigración descontrolada, como el colapso de los sistemas de bienestar, la presión sobre los servicios públicos o el impacto en la seguridad nacional. Europa, por ejemplo, ya está viviendo los efectos de políticas inmigratorias sin control, con ciudades que enfrentan altos niveles de inseguridad, desbordamiento de recursos y una creciente polarización social. Las tasas de desempleo entre inmigrantes y los disturbios sociales son solo algunos de los problemas visibles que reflejan el fracaso de un enfoque que prioriza los derechos de los inmigrantes
por encima de las necesidades de las poblaciones locales. En lugar de ofrecer un análisis equilibrado y realista, el lenguaje utilizado en estos acuerdos apela principalmente a un enfoque emocional, priorizando los derechos de los inmigrantes, sin un examen serio de las capacidades de los estados para gestionar la inmigración de manera responsable. Este enfoque no solo subestima los desafíos prácticos que enfrentan los países, sino que también fomenta una narrativa que presenta cualquier intento de regulación como una violación de los derechos humanos. Este enfoque puede generar serias dudas sobre el verdadero equilibrio entre los derechos humanos, la seguridad nacional y la capacidad de los estados para gestionar la inmigración de manera responsable. Las consecuencias de estas políticas ya son evidentes en Europa, donde el impacto de una inmigración masiva y descontrolada está causando una crisis no solo económica y social, sino también política, al desafiar la cohesión interna y la estabilidad de los países receptores. Gobiernos progresistas y medios hegemónicos, postura frente a la inmigración. La criminalización sobre el debate inmigratorio. Los gobiernos alineados con esta ideología y los grandes medios de comunicación han adoptado la estrategia de deslegitimar cualquier cuestionamiento o crítica al modelo inmigratorio abierto. Ejemplo. Cuando países como Hungría o Polonia han intentado endurecer sus leyes inmigratorias, han sido inmediatamente acusados de xenófobos o de violar derechos humanos. Líderes como Viktor Orbán han sido demonizados por defender un modelo de inmigración controlada, mientras que países como España, Alemania o Suecia, con políticas abiertas, enfrentan crisis de seguridad y bienestar. Consecuencias políticas e ideológicas del uso de la palabra migrantes. El impacto del cambio terminológico va mucho más allá del lenguaje. Tiene efectos directos en la política, en la percepción pública y en la soberanía de los países. La imposición del término migrantes en lugar de inmigrantes y emigrantes no es un detalle menor, responde a una estrategia ideológica que busca diluir la identidad nacional, deslegitimar el control fronterizo y consolidar un modelo globalista basado en la ciudadanía universal. Difusión de la idea de ciudadanía universal. El fin de la nacionalidad. Si todos son simplemente migrantes, la distinción entre nacionales y extranjeros se vuelve irrelevante. Este es un paso clave en la promoción de la llamada ciudadanía universal, una idea que, en la práctica, erosiona la soberanía de los estados y debilita la identidad nacional. Ejemplo. En documentos de la ONU y la Unión Europea, se insiste en la necesidad de garantizar derechos plenos a los inmigrantes, sin hacer distinciones entre quienes han ingresado legalmente y quienes han violado las leyes migratorias de esos países. Deslegitimación del control fronterizo. La criminalización de la soberanía de los países. El uso indiscriminado de la palabra migrante también ayuda a deslegitimar cualquier control de fronteras. Si no se diferencia entre inmigración legal e ilegal, entonces cualquier intento de regular quién entra o sale de un país puede ser presentado como inhumano, arbitrario o discriminatorio o incluso xenófobo. Ejemplo. En el debate migratorio europeo, se ha promovido la idea de que el rechazo a la inmigración ilegal es una forma de racismo. La trampa es que no usan inmigración ilegal, sino simplemente migración, tapando lo que en realidad defienden. Estrategia de ingeniería social. Reformulación de la identidad nacional y cultural. Detrás de este cambio en el lenguaje, hay una agenda clara: transformar las sociedades tradicionales y reformular la identidad nacional, en función de valores progresistas y postmarxistas. Ejemplo. En Francia, se han promovido campañas donde se insiste en que la identidad francesa es un concepto en evolución, para justificar la creciente influencia de comunidades inmigrantes, que no adoptan los valores locales. Más específicamente los inmigrantes africanos y musulmanes. Decir esto último no es un discurso de odio ni xenofobia, sino describir una realidad que hoy se puede ver en ese país y en muchos países que implementaron las políticas globalistas de fronteras abiertas y hoy en día
se ven obligados a restringir dicho ingreso. Impacto en las estadísticas y en la toma de decisiones. El uso indiscriminado del término migrantes, sin distinguir entre inmigrantes y emigrantes, genera problemas significativos en la recopilación de datos y la formulación de políticas públicas. Esta falta de precisión afecta la capacidad de los gobiernos y organizaciones para diseñar e implementar estrategias efectivas en materia inmigratoria. A. Falta de diferenciación en las estadísticas. La ausencia de distinciones claras en las estadísticas migratorias impide un análisis preciso de los flujos de entrada y salida de personas en un país. Ejemplo, México. La Dirección de Estadística de la Unidad de Política Migratoria de México produce series de datos que reflejan las tendencias y magnitudes de los flujos de movilidad y migración en el país. Sin embargo, al no hacer una diferenciación adecuada entre inmigrantes y emigrantes, se dificulta una evaluación precisa de la dinámica migratoria real en México. Esta falta de distinción impide entender con claridad el impacto de la inmigración en la población local y la emigración de los ciudadanos mexicanos, lo que obstaculiza la toma de decisiones informadas en cuanto a políticas migratorias efectivas. En lugar de proporcionar datos claros y segmentados, esta ambigüedad contribuye a una visión distorsionada y a una gestión menos efectiva de los flujos migratorios. B. Dificultad para evaluar el impacto económico y social. La falta de datos claros y desglosados impide medir con precisión el efecto real de la inmigración, en aspectos como el empleo, la seguridad y el bienestar social. C. Manipulación de la narrativa. La falta de diferenciación en los flujos migratorios facilita la imposición de políticas sin una base realista. Cuando no se disponen de datos precisos y diferenciados entre inmigrantes y emigrantes, se corre el riesgo de promover narrativas que no reflejan la verdadera situación inmigratoria y emigratoria. Esta ambigüedad permite que se construyan discursos que distorsionan la realidad, favoreciendo políticas que no responden a las necesidades y problemas reales. Ejemplo. Los negocios ilícitos, estafas y delitos vinculados a la inmigración ilegal se presentan a menudo como una consecuencia inevitable de la denominada migración. Al no distinguir entre migración legal e ilegal, se favorece una narrativa que minimiza o incluso justifica estos fenómenos negativos. En lugar de reconocer que la inmigración descontrolada y la falta de control en las fronteras pueden contribuir directamente al aumento de actividades criminales. Esta manipulación narrativa impide abordar las causas profundas del problema y dificulta la implementación de políticas efectivas para controlar los flujos inmigratorios y proteger a las comunidades locales. ¿Qué pasa si usamos mal la palabra migrante, entonces? Julie, usar la palabra migrante de manera incorrecta puede hacer que no veamos la situación completa. Puede ocultar si las personas están buscando mejor calidad de vida, huyendo de conflictos o buscando trabajo en otro lugar. ¿Es manipulación usar solo migrante? Sí, Julie, usar solo migrante sin aclarar si es inmigrante o emigrante puede ser una forma de manipular cómo vemos el fenómeno. Esto borra las diferencias entre quienes entran o salen de un país, lo cual cambia la narrativa y la política. Por ejemplo, en nuestro país, la Argentina, la Oficina de Migraciones es la encargada de atender tanto a las personas que ingresan como a las que salen. En ese caso es correcto utilizar la palabra migrantes. Reflexión final. La ambigüedad terminológica entre los términos migración e inmigración no es solo un tema de confusión lingüística, tiene implicaciones profundas en las políticas migratorias y en la gestión de los flujos de personas. La falta de una distinción clara entre quienes cruzan fronteras para establecerse en un nuevo país, inmigrantes, y aquellos que se trasladan dentro de un mismo país, migrantes internos, oculta los desafíos reales que enfrentan los países receptores. Esta ambigüedad facilita la promoción de políticas sin fundamento, que no consideran las implicaciones prácticas y sociales que la inmigración descontrolada puede tener en las naciones. La Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro 2045
al abogar por una movilidad segura y regular, presentan una visión idealista que, en apariencia, busca humanizar el proceso inmigratorio. Sin embargo, al hacerlo, omiten deliberadamente las realidades políticas, económicas y culturales, que cada nación debe considerar al gestionar sus fronteras. Este enfoque no tiene en cuenta las dificultades que los países enfrentan, al integrar grandes flujos de personas en sistemas sociales y económicos ya saturados, lo que puede tener efectos devastadores a largo plazo. En primer lugar, la falta de diferenciación entre migración e inmigración impide una recopilación precisa de datos y una evaluación realista de los efectos de la inmigración sobre las comunidades receptoras. Las estadísticas migratorias distorsionadas impiden que los gobiernos formulen políticas públicas efectivas, lo que resulta en soluciones superficiales, basadas más en ideologías globalistas, que en la realidad de las consecuencias de una inmigración masiva. Sin una comprensión precisa de los flujos migratorios, los países no pueden implementar políticas que gestionen los recursos de manera eficiente, ni garantizar la integración de los inmigrantes de forma ordenada. Uno de los efectos más preocupantes de este enfoque es la amenaza a la soberanía nacional. Al no reconocer explícitamente el derecho de los estados a controlar sus fronteras y gestionar la inmigración, según sus propias necesidades, se socavan los cimientos de la soberanía de las naciones. La inmigración debe ser una decisión soberana, tomada por los gobiernos nacionales, que conocen mejor sus propios recursos y limitaciones. La imposición de una agenda globalista, que no tiene en cuenta las realidades locales, puede tener consecuencias desastrosas para la estabilidad política, social y económica de los países receptores. Además, la inmigración masiva, sin un marco adecuado de integración, puede desencadenar una fragmentación cultural, que debilita la cohesión social. Las culturas locales, muchas veces tradicionales, enfrentan presiones que pueden diluir sus valores fundamentales. La integración no es simplemente una cuestión de dar cabida a más personas, sino de garantizar que esas personas se conviertan en parte activa y respetuosa de la sociedad que las recibe. La falta de una integración adecuada no solo fomenta tensiones sociales, sino que pone en peligro la estabilidad de las naciones, al generar divisiones y conflictos internos. La distinción entre migración e inmigración no es solo una cuestión semántica, sino una necesidad para comprender las verdaderas consecuencias de las políticas migratorias. No se trata de deshumanizar a los inmigrantes, sino de reconocer que la capacidad de un país para aceptar a inmigrantes está limitada por su infraestructura, economía, sistema de bienestar social e identidad cultural. Ignorar estos factores, al diseñar políticas inmigratorias, puede tener efectos irreparables y comprometer la estabilidad de las naciones. En conclusión, la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro 2045 deben ser revisados desde una perspectiva que valore las realidades nacionales y el derecho de los estados a controlar sus fronteras. La movilidad internacional debe gestionarse de manera responsable, garantizando el respeto por los derechos de los inmigrantes y, al mismo tiempo, protegiendo la soberanía de las naciones y la integridad de sus propias culturas, incluyendo su ética y moral. Solo a través de una gestión equilibrada, que reconozca tanto los derechos humanos, como las limitaciones de los países receptores, se podrá encontrar una solución que beneficie a todos, sin sacrificar la estabilidad y cohesión social de las comunidades. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.